El odio es un sentimiento intenso de aversión, de repulsión, de menosprecio y de antipatía profunda que una persona manifiesta hacia determinada persona u objeto. Este sentimiento puede contaminar a una persona y puede terminar haciéndole vivir una vida en desdicha, una vida en desgracia, una vida que no le encuentra sentido, ni rumbo, ni mucho menos propósito sobre la faz de esta tierra. Es decir, si una persona continuamente vive con ese odio en su corazón, no le va a hallar sentido a la vida. Y es que el odio puede producirse, el odio puede cultivarse debido a distintos factores que aquí los vamos a analizar. Vamos a estar considerando cuánto daño puede causarle este sentimiento a una persona, por qué es que la persona está enfrascada en ese problema y lo mejor de todo es cómo salir de ese bache, cómo salir de ese problema en el que la persona se encuentra inmersa. El odio puede manifestarse debido a cierto grado de envidia. Es decir, si la persona tiene envidia porque determinada persona, determinado individuo prospera, ve que le va mejor, tiene buenos negocios, tiene sus propiedades, tiene sus casas, tiene sus vehículos, y el que empieza a manifestar la envidia que posteriormente se convierte en odio, no se pone a pensar cuánto le costó a la persona llegar a obtener lo que tiene. Ahí puede manifestarse el odio de determinada persona hacia la otra persona. Y es que cuando esto sucede, pues déjeme decirle que usted no tiene ningún motivo por el cual usted esté odiando a esa persona. A veces suele manifestarse que la persona dice, es que a mí me cae mal esa persona, es que a mí me cae mal este individuo. Nosotros debemos de procurar que nuestro corazón no se contamine, que nuestro corazón no se contamine con estos pensamientos porque en determinado momento se va a manifestar ese sentir. ¿Por qué? Porque nosotros nos lo tomamos muy a pecho, pero es porque surge la envidia para con el prójimo. Si él prospera, pues qué bien. Si él tiene sus propiedades, pues qué bien. Usted no sabe qué sacrificios hizo esa persona para llegar a tener lo que tiene. Quizá mientras usted se iba de vacaciones, él estaba trabajando. Quizá mientras usted se iba a disfrutar de los banquetes en los restaurantes con su familia completa, él se quedaba en su trabajo, él se quedaba con su familia, comiendo algo sencillo, pero compartiendo con su familia. Entonces no tiene usted motivo por el cual envidiarlo. No tiene usted motivo para albergar odio para con su prójimo, con su vecino, con su familiar, yo qué sé. Otro de los factores que puede contribuir para que se manifieste el odio en el corazón de determinada persona es el rencor. Y hasta cierto punto, ahí quizá podríamos decir que es justificable el rencor. Usted le guarda rencor a alguien. Usted le guarda rencor a su pareja porque le hizo una pasada, porque le fue infiel. Y usted aparentemente la perdonó, pero no la perdonó. Porque perdonar, déjeme decirle que es borrar, es vivir en paz con aquella persona que en determinado momento nos hizo un agravio, nos hizo una ofensa, nos hizo un mal. Pero si usted decide perdonar, que ese perdón sea de corazón. Porque si no lo hace de corazón, usted va a estar guardando un rencor y ese rencor en determinado momento se va a convertir en odio. En odio es lo que se va a convertir el rencor. Y puede ser en el mismo círculo de su hogar, en el mismo círculo del matrimonio. Se sabe de parejas, de matrimonios que han atravesado por el duro, por el duro proceso de una infidelidad, en la que ya sea el esposo o la esposa fue infiel. Y en determinado momento el ofendido pues decide perdonar y qué bueno, pero que ese perdón sea genuino, que ese perdón sea de todo corazón.
Porque si no se hace de todo corazón, ese se convierte en un vehículo por medio del cual se va a manifestar el odio. Y el odio puede llevarnos a un extremo de desearle lo peor a la persona. Es que el odio es terrible cuando nosotros lo llegamos a desarrollar en nuestro corazón. Porque a veces nos puede llegar a quitar la vida. En el sentido que usted se duerme pensando en esa persona. Es más, algunos hasta sueñan con esa persona que odia. Se despiertan y prácticamente su mundo es ese individuo. Y cuando llega a manifestarse eso, es terrible. Porque entonces usted ya está prácticamente contaminada con ese sentimiento intenso de aversión, de menosprecio y de todo ese cúmulo de mal que tiene en su corazón para esa persona. Y le desea lo peor. Sucede que esa persona sale, lo que le estoy diciendo, pues, se puede leer. Cuando usted hace una labor investigativa, se puede leer. Se puede usted enterar de lo que sucede cuando una persona manifiesta odio hacia otra persona. Es una especie de resentimiento el que se le tiene. Por eso le decía, lo primero es la envidia, pero cuando surge ahí, pues hasta cierto punto no hay motivo por el cual aquella persona odie a la otra persona. Sin embargo, lo hace. ¿Por qué? Porque la otra prospera. Pero cuando surge con relación al rencor, eso sí es más delicado. Porque inclusive usted le puede guardar rencor a su progenitor, a su mamá, a su papá, yo qué sé, si la trató mal en determinado momento. Ese cúmulo de sentimientos, ese cúmulo de acontecimientos que en determinado momento sucedieron en su vida y usted los estuvo allí guardando y se convirtieron en odio. Porque la persona termina diciendo, ¿por qué me tocó esta persona como mi mamá, como mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo, por qué no puedo ser otro? ¿Por qué nací yo en esta familia? Es algo que a la persona la enferma. Es algo que no le permite vivir en paz a la persona. Ese sentimiento de odio para con la otra persona. En el libro de los Proverbios, en su capítulo 10, versículo 12, dice, el odio despierta rencillas. Es lo único a lo que nos va a llevar el albergar odio en nuestros corazones. Nos va a llevar continuamente a estar enemistados, a vivir pleiteando, a vivir peleando, a vivir muchas veces una vida en hipocresía. Porque alguien que está odiando a determinada persona puede convertirse en un actor de nivel Hollywood, un actor de película. ¿Por qué? Porque cuando tiene a la persona de frente, pues le desea todo lo mejor. Que Dios te bendiga, que qué bueno que prosperes, que qué bueno que te vaya bien, que yo deseo todo lo mejor para ti. Pero cuando se da la vuelta, se va, por ejemplo, se sube a su vehículo, a su carro, a su moto, ojalá lo tienen. Ojalá sea accidente, ojalá le ocurra un accidente, ojalá muera. ¿Por qué? Porque hay odio. Está ese sentimiento que carcome el corazón, carcome el alma. Se convirtió en un veneno mortal que poco a poco viene y consume a la persona, y no solamente al individuo, sino que se esparce ese veneno. ¿Por qué? Porque no lo puede ocultar, porque continuamente está hablando de la persona odiada. Y si los hijos, los familiares no tienen la suficiente madurez y el discernimiento para ver y considerar que está en un error, pues los termina arrastrando. Contamina no solo al individuo que está albergando odio en su corazón, sino que contamina a los demás, a sus seres queridos. ¿Por qué se manifiesta eso en una persona? Pues porque la naturaleza continuamente está inclinada al mal. Quiero pensar que estoy describiendo este comportamiento en una persona que no tiene al Señor en su corazón. Eso quiero pensar firmemente. Pero si estamos hablando de una persona que supuestamente tiene al Señor en su corazón y está manifestando este comportamiento, pues permítame decirle que probablemente usted no tenga al Señor en su corazón. Porque el Señor, cuando nosotros hacemos nuestra decisión, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, hace esa depuración, hace esa regeneración total.
De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor es el único que puede regenerar nuestro corazón, renovar nuestro corazón. Y Él es el único que nos puede transformar. Por eso les decía, si usted se dice ser cristiano, si usted se dice ser creyente, ser seguidor de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y se identifica con lo que está oyendo, muy probablemente usted esté confundida. Usted ha estado confundida o confundido durante todo este tiempo. Porque el odio no tiene cabida en el corazón de un creyente. ¿Por qué? Porque Dios mora en el creyente. Porque Dios mora en el corazón, en el cuerpo de un creyente. Ahora bien, aquí viene lo mejor, como les decía. ¿Cómo sanear ese problema? ¿Cómo contrarrestar ese problema? Vuelvo y le repito, si usted se dice ser cristiano, si usted se dice ser creyente y todavía tiene ese sentimiento de rencor, de odio, de ira, de envidia para con su prójimo o para con su hermano, podría ser, reevalúe su vida. Porque yo creo que cuando el Señor nos alcanzó en su infinita misericordia, lo primero que nosotros hicimos fue ponernos a cuenta con las personas a quienes habíamos ofendido, e incluso a las que nos habían ofendido a nosotros. La regla y la norma dicta que nosotros debemos de ir con ellos y buscarlos para reconciliarnos con ellos, aunque nos hicieron el daño. Lo interesante aquí es que lo contrario del odio, ¿sabe qué es? Yo sé que usted lo sabe. Es el amor. Lo que se le opone al odio es el amor. Y el amor no fingido. Entonces concluimos que para que desaparezca el odio en el corazón de toda persona, es necesario que entre Dios a morar en ese corazón. Si Dios no está morando en ese corazón, esa persona siempre va a tener odio en su corazón. El mismo Señor dijo, me devuelven mal por bien. Me devuelven odio por amor. El amor es el don por excelencia, el don supremo. Y es el máximo don, podemos así pensar, del Padre. El deseo profundo que manifestó el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra fue que sus discípulos se amaran, que sean uno. Así como tú y yo somos uno, dijo el Señor, que también ellos sean uno. Es interesante de que como los corintios que abundaban en dones, que tenían hasta cierto punto una confusión ahí entre ellos, con relación al don de lenguas y otras cosas que se estaban manifestando ahí, el apóstol viene y les dice, el amor es el don supremo. Ámense. Y si ustedes se aman, todo lo demás va a ser perfeccionado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué especial! Entonces vimos que el odio es un veneno y es un veneno mortal que puede embargar a una persona, puede contaminarla completamente y contaminar a sus mismos seres queridos. Sin embargo, hay una solución y la solución es Dios. Él no nos dio amor. Él es amor. Él no nos mandó amor. Él es amor. En esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. En conclusión, para que usted pueda atacar frontalmente, atacar de frente al odio que hay posiblemente en su corazón y también conoce a alguna persona que esté siendo contaminada por ese sentimiento que enferma, que carcome, que consume, que contamina, hágale llegar esta reflexión para que esa persona considere y para que esa persona aprenda a amar. Y si nosotros de alguna u otra manera hemos sido también arrastrados en parte por envidia, por rencor, por celos, quiere el Señor tener misericordia de nosotros
y quiera Él ayudarnos para que nosotros nos limpiemos de ese pecado como lo es el odio y que aprendamos a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.